Saludos, es un gusto poder estar otra vez aquí con ustedes. Siempre hay un mensaje que hablar y siempre hay un mensaje que nosotros podamos aprender. Así es que si tú estás aquí, engánchate con nosotros unos minutos, regálanos unos minutos para poder hablar de este tema que es muy importante y que a todos nos ha sucedido. Y el tema de hoy se llama la culpabilidad, ¿verdad? No me refiero a esa culpabilidad, hace un momento comentaba yo, de los tacos que te comiste, de la torta grande que te comiste, sino de aquella culpabilidad que algunos de nosotros hemos experimentado, ¿verdad? Todos en algún momento hemos sido señalados, ¿no es cierto? Todos en algún momento hemos sido de alguna otra manera expuestos a decir, por tu culpa, por este acto, por lo que hiciste, por lo que dijiste, pero también nosotros en algún momento hemos permitido que nuestros labios o que inclusive nuestra misma vida pueda señalar a otros, ¿verdad? Ahora déjame empezar. ¿Qué significa la culpabilidad? Fíjate, la culpabilidad es la circunstancia que te hace ser responsable de una acción negativa, o sea, te hace ser responsable de una acción negativa. A todos, sin excepción, nos han culpado de algo. En tu escuela, ¿verdad? Te culparon, te culpó el compañero, te culpó aquel compañero de clase y dijo, él fue, ¿verdad? Y en todos los lugares donde nosotros hemos experimentado la vida en relación con otros, quizá hemos sido enfrentados a esta culpabilidad, pero hoy vamos a hablar de algo bien importante, ¿verdad? Porque desde el principio, fíjate, desde el principio de la creación, en el huerto, ¿verdad? Ahí vemos a un hombre llamado Adán, que cuando viene el Señor y le dice a Adán, yo te di una orden, yo te di una manera de vivir en el huerto, y dice que Adán inmediatamente señaló a quién, a la mujer, ¿verdad? Y déjame leértelo para que nosotros vayamos entendiendo esto, porque todos desde el principio entendemos esta parte de culpabilidad. Génesis capítulo 3, versículo 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Qué abnegado Adán, ¿verdad? Qué fácil de convencer. Pero lo que estaba haciendo Adán, estaba diciendo, a ver, yo no tuve la culpa, la mujer que tú me diste, ella es la culpable, le estaba señalando, le estaba diciendo, y claro, ¿verdad? El obediente dice que la comió. Ahora, vamos a la mujer, ¿verdad? Y el Padre, Dios, se enfrenta a la mujer también, y mira la respuesta también de Eva. Génesis capítulo 3, versículo 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea, es decir, ni siquiera Eva tuvo esa responsabilidad en sí misma, dijo, señaló a otros, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros estamos expuestos muchas veces a señalar, a mirar, ¿verdad?, el error en otro, a mirar la falta en otro, y a veces señalamos. Y estas porciones nos dejan ver que en el principio de la creación, Adán y Eva también estaban culpando y señalando a otros. Romanos capítulo 5, versículo 18 dice así, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Te quiero decir esto, la culpabilidad, muchas veces cuando nosotros dejamos que esté en nuestro corazón, en nuestra mente, siempre la culpabilidad te va a llevar a una condenación. Por eso es que tenemos que tener cuidado con esta situación en nuestro corazón. No podemos permitir que una culpabilidad se quede en nuestra vida, se albergue en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque se convierte en una condenación. Pero sin en cambio la gracia de Dios da como resultado la justificación. Esto es hermoso. Por un lado somos culpables, por un lado somos responsables, pero a través de la gracia también somos justificados, ¿ok? Entonces déjame hablarte un poquito acerca de quién viene la condenación. Nosotros sabemos que viene de nuestro enemigo, sabemos que viene del enemigo de nuestra alma, y déjame leerte un poquito de la porción que Jesús les hablaba a aquellos fariseos. Un día les dijo algo muy fuerte. En Mateo 23, 33 les dijo, serpientes, generación de víboras. Y les hace una pregunta, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Justamente lo que produce la condenación es nuestro adversario. Justamente lo que produce la condenación es la parte contraria a lo que nosotros hemos creído, que es la gracia, que es la justificación a través del perdón de Jesucristo. Un día también Pablo estaba con uno de los discípulos llamado Timoteo y les decía la manera de cómo tendrían que ser aquellos
servidores de Dios, aquellos entregados a Dios, aquellos que sirven en la casa. Y en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 6 les dice: ten cuidado que los que sirven no sean neófitos, es decir, que no sepa nada, que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es decir, la condenación la produce nuestro enemigo, el adversario, el diablo. Y aquí lo reafirma la palabra de Dios, dice: no sea que alguno de ellos, ¿verdad?, una persona que no sepa, que no se interese por aprender, sea un neófito, dice, no sea que él envaneciéndose caiga en una condenación que es producida por el diablo. Pero qué tremendo saber que también nosotros tenemos una justificación que proviene de Dios. Déjame leerte Romanos capítulo 8, versículo 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, sí pudiéramos ser culpables, es decir, sí podemos ser responsables y decir, sí, cometí un error, pero nosotros tenemos una parte tan hermosa en Cristo Jesús que viene a quitar toda condenación que es en Cristo Jesús, y dice: los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es decir, caminando con el Espíritu, viviendo en el Espíritu, viviendo en la palabra, viviendo en lo que Dios tiene para nosotros. Entonces la justificación proviene de Dios. Te repito estas dos cosas: la culpabilidad produce condenación, pero la gracia produce justificación. No te olvides de esto, ¿ok? Vamos más adelante en este tema que yo quiero que sigamos aprendiendo. Todos los que estamos viendo este video, lo voy a decir así como en son de broma, pero somos humanos y los humanos cometemos errores, ¿no es cierto? Los humanos muchas veces cometemos fallas que hacen que otros nos apunten, nos señalen, nos digan por tu culpa, por alguna palabra que hiciste. He escuchado gente que dice: es que ese día no hubieras salido, es que ese día no hubieras hablado, es que ese día te hubieras quedado callado, es que ese día no hubieras encaminándote a esta situación. Yo creo que todos en algún momento, por ser humanos y por ser imperfectos, cometemos errores. Es decir, todos estamos expuestos a cometer errores que traen culpabilidad a nuestras vidas. Ahora, quiero hablarte de dos tipos de errores, ¿ok? Número 1, errores inconscientes. Esto está bueno porque podemos, en estos minutos podemos descifrar un poquito, sacarle un poquito a la palabra y poder aprender un poquito acerca de esto, porque la voluntad de Dios es que no te quedes con esa culpabilidad y que mucho menos seas trasladado a una condenación. Ahora, número 1, errores inconscientes. Puedes ahí escuchar esto, inciso A, yo lo tengo aquí en mis notas. Pueden ser aquellos en los cuales muchas veces no somos los que los propiciamos, es decir, sino que son cometidos por otra persona. Déjame te pongo un ejemplo. Hay gente que se siente culpable, ¿verdad?, porque quizá fue un hijo no deseado. Alguien le dijo: es que tú ni siquiera hubiste haber nacido, es que tú, a lo mejor le dijeron: es que tu papá, tu mamá, qué sé yo. Son errores inconscientes que a veces se nos quedan grabados y crean culpabilidad. A veces, otro ejemplo, a veces tus padres se divorciaron, se separaron. No fue una responsabilidad tuya, pero te queda esa culpabilidad de decir: es que quizá fue por mi culpa, es que algún día los escuché discutir por mi culpa, pero son errores inconscientes, ¿verdad? Si no, alguna vez, no sé, algún papá que nos está viendo, alguna mamá, a veces no hay recurso, ¿verdad?, para apoyar al hijo, en un recurso para apoyar a la familia, y a veces eso crea culpabilidad. Lo dije hace un momento, ¿verdad? Si no hubieras pasado por ese día, si no hubieras salido de tu casa ese día, qué sé yo, ¿verdad? Pero esos son los errores inconscientes. Ahora, dentro de este error inconsciente, el inciso B, también son aquellos que cometemos sin darnos cuenta. Todos hemos cometido errores sin darnos cuenta. Todos. A veces, sin querer, ¿verdad?, dijiste un comentario porque no era tu intención lastimar a alguien y lo lastimaste. A veces dijiste una palabra, dijiste o entablaste una conversación que no era tu intención, pero se tomó a mal y eso crea muchas veces un error inconsciente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando actúas o dices palabras que no eran tu intención, ¿verdad?, dañar a una persona, ahí está un error inconsciente. Entonces, número 1, errores inconscientes. Número 2, errores conscientes. Son todos aquellos que los cuales nosotros cometemos sabiendo que es un error y que no lo debemos cometer o no lo debemos de hacer. Muchas veces lo hacemos.
Muchas veces tú y yo tenemos conciencia de que eso no está bien y lo hacemos. Tú y yo tenemos conciencia de que eso va a lastimar a otra persona y lo decimos. ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso. Y si tú lo has hecho, no te sientas malo. Hoy te tengo una buena noticia. Vamos a sacar toda la culpabilidad de nuestro corazón, que no sea una condenación, y vamos a refugiarnos en Dios, ¿ok? Son palabras, fíjate, son palabras que saben que hacen daño, saben o sabemos que hacen daño, o son acciones que sabemos que no son las correctas. Eso es tremendo, pero tenemos que estar conscientes. Errores inconscientes y errores conscientes. Ahora, una de las cosas que desarrolla o que crea la culpabilidad es una parte que yo encuentro en aquella historia del hijo pródigo. ¿Conoces la historia? Dice que él pidió la herencia, salió, ¿verdad?, a un lugar lejano, malgastó su herencia, malgastó su dinero en muchas situaciones de pecado, muchas situaciones de la carne, y dice que un día, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros? O sea, ¿cuántos siervos, cuánta servidumbre, cuántas personas que están en la hacienda de mi padre, trabajando quizá en la tierra, cuidando los animales, en la servidumbre, qué sé yo, en la casa, en la hacienda? Dice, ¿cuántos de ellos tienen alimento, verdad? Y yo aquí no tengo absolutamente nada. Y dice que él menciona estas palabras: voy a ir y voy a regresar a mi padre, le pediré perdón y le diré: ya no me pongas, ya no me hagas sentar en el lugar donde siempre me sentaba, en la mesa de la familia, en la mesa de aquel hijo, de aquellos hijos. Dice, hazme como el último, como el más pequeño de los jornaleros. ¿Qué quiere decir? Que la culpabilidad produce que tu posición te sea quitada. Es decir, tu culpabilidad hace que tú pierdas la posición. Y no la pierdes por tu mente, por lo que hiciste, la pierdes porque tú te sientes culpable. Esto está en Lucas capítulo 15, versículo 17, ojalá lo puedas leer. Termina el 19 y dice, ya no soy digno. Exactamente, cuando ya la culpabilidad se hizo una condenación, te hace nombrarte, llamarte: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esa parte de este hombre, de este joven, nos deja muy marcado que muchas veces nosotros nos sentimos fuera de, o no nos sentimos parte de, ¿verdad?, por esa culpabilidad. Así es que tenemos que poner mucha atención con eso. Ahora, te voy a hacer una pregunta, o más bien quiero empezar a cerrar este tema, porque ya hemos hablado, ¿verdad?, un poquito de estas situaciones. Ahora, ¿qué debemos hacer para quitar la culpabilidad? Esto es bien sencillo. Ojalá estos 3 puntos te queden en tu corazón y los puedas abrazar. Número 1, si tú te sientes culpable, si tú quizá a lo mejor ya estás en el punto de la condenación y dices, es que yo no soy digno, ¿verdad? Yo no merezco absolutamente nada. Vamos a empezar con el punto número 1. Lo primero que tenemos que hacer para quitar en nuestra vida la culpabilidad es venir ante Dios y pedirle perdón. Es bien sencillo. Venir ante Dios y pedirle perdón. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. O sea, en otras palabras, no dejes pasar más tiempo en esa culpabilidad, en eso que quizá tú hiciste, cometiste, o quizá fue un error inconsciente o un error consciente que sabías que no estaba correcto, pero por alguna razón en nuestra debilidad, en nuestra carne, lo cometiste o lo hiciste. Yo te quiero decir, dice la palabra, venid pronto, venid, estemos a cuenta. Pero mira lo que sigue diciendo, si vuestros pecados fueran como la grana, o sea, es decir, como el color de rojo, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo estoy seguro que el primer punto que nosotros tenemos que hacer es venir a Dios y pedirle perdón. Pedirle perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, como ya lo mencioné, por nuestros errores, ¿ok? Número 2, acércate a la persona que ofendiste y pídele perdón. Uy, se oye sencillísimo esto, ¿verdad? Se oye, no hombre, estos puntos es lo más sencillo, yo lo hubiera podido hacer, pero quizá lo necesitabas escuchar este día. Quizá necesitabas escuchar, acércate a esa persona a la cual quizá se siente, mira, porque a veces se sienten ofendidas y a veces las ofendemos. Cualquiera que sean las dos posturas, el punto número 2 es acércate, busca el perdón, pide el perdón. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará.
Obviamente está hablando de que nosotros no podemos encubrir pecados delante de Dios, pero mira lo que sigue diciendo. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Creo que siempre que nosotros hablemos con la persona que se siente ofendida o fue ofendida por nosotros y le digamos, ¿sabes qué? Quiero pedir perdón. No soy perfecto porque tengo errores conscientes e inconscientes. O fue inconsciente esta situación. Y pedirle perdón. Y de verdad que parte de eso, dice la palabra que no solamente alcanzamos la misericordia de Dios, alcanzamos la misericordia también de los hombres. Y continúa diciendo, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿No es cierto que a veces endurecemos nuestro corazón y decimos, no, que me pida a mí perdón Él, porque Él me ofendió más a mí? Qué interesante saber que a veces muchas de las raíces que vamos teniendo en nuestro corazón, que ya se convirtieron en una condenación, muchas veces nacieron de una culpabilidad y de una falta de reconocer que nosotros fallamos, porque todos fallamos. Entonces, ¿qué está diciendo este versículo? No endurezcas tu corazón. Este punto número 2, acércate a la persona que ofendiste, pídele perdón, reconócelo, reconcíliate y de verdad te aseguro que esa culpabilidad se va a ir así de inmediato, ¿ok? Mateo capítulo 23, versículo 12 dice, el maestro dijo unas palabras bien tremendas. Dice, porque aquel que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. A veces pensamos en otros rubros, en otras tareas, este versículo, pero qué tan importante es venir con una persona y decirle, sabes que mira, yo sé que te ofendiste por esto, yo no lo hice con la intención, sí reconozco mi error, sí reconozco mi postura y simplemente me humillo, porque cuando yo me humillo yo soy levantado, es más, te aseguro una cosa, el día que tú pidas perdón, el día que tú te humillas, aquella persona dirá, él es una buena persona. O sea, es decir, te va a quitar de aquella persona, de aquel concepto que te tenía y te va a poner en un lugar diferente. Te va a decir, te va a nombrar como alguien valiente, como alguien que sabe humillarse y que sabe que tiene un valor muy importante. Entonces, este punto número 2 es importante. Repaso. Número 1, venir ante Dios y pedirle perdón. Número 2, acercarte a la persona que ofendiste y pedirle perdón. Y número 3, debes de creer en tu corazón, debes de tener esa fe que Dios tiene poder para perdonar tus pecados. Esa es otra parte que nosotros hemos escuchado mucho. Ha habido gente que dice, no, ya no quiero acercarme a Dios porque lo he ofendido tanto o lo he vuelto a ofender cada día, le pido perdón, una semana estoy bien y a la siguiente día otra vez, al siguiente semana otra vez. Tú tienes que tomar esto en tu corazón y decir, Señor, yo debo de creer que tú eres un Dios que perdonas mis pecados, que quites y que arrancas toda culpabilidad y que sobre todo quitas toda condenación de mi vida. Escucha esto. Si Dios te perdonó, desde ese momento eres perdonado, desde ese momento eres perdonado y no eres responsable, ¿verdad? Muchas veces de lo que sucede después. Tú solamente tienes que creer, solamente tienes que confiar y decir, Señor, tú me has perdonado. A veces yo he escuchado gente que dice, es que yo quizá no me acerco a mi prójimo o no me acerco a la persona que ofendí porque a veces no me perdona. Ese ya no será tu responsabilidad. Tu responsabilidad, lo dije en el punto número 2, es acercarte a Él y pedirle perdón. Es lo mismo que sucede con Dios. No es que Dios sí te perdona, no te perdona. Dios es un Dios perdonador, lleno de tanta y tanta misericordia, que debes de creer este punto número 3, somos perdonados. Un día había una mujer que había sido encontrada en el lecho del adulterio. Ya en aquel tiempo la ley decía que si una persona había sido encontrada en esa postura, en esa situación, decía que tenía que ser apedreada. Y dice que ya estaban ahí, ¿verdad? Todo el mundo tenía las piedras y las piedras grandes, la mejor piedra para apedrear a esa mujer. Dice que Jesús llega, ¿verdad? Se acerca y les dice algo a aquellos hombres y les dijo, aquel que tiene en su corazón o está seguro en su vida que no ha cometido ningún pecado y que está libre de pecado, que empiece a arrojar la primera piedra. En ese momento dice que se escuchó un silencio, la mujer estaba quizá ya esperando aquel golpe de la primera piedra y dice que se empezaron a escuchar, ¿verdad? Las piedras caer al piso, a la tierra. Y mientras Jesús estaba escribiendo, yo no sé qué palabras o qué escribiría el maestro, no lo dice la palabra, pero yo estoy seguro que estaba escribiendo ninguna condenación hay para los que hemos
creído en Cristo Jesús. Así es que levántate este día, levántate. Si tú estás en un momento de condenación y dices, es que ya no puedo, levántate, escucha la palabra de Dios. Y termina diciendo a la mujer, ¿dónde están? Juan capítulo 8, versículo 10, ¿dónde están los que te acusan? Yo te pregunto este día, si tú iniciaste escuchando este mensaje acerca de la culpabilidad y tú te sentías culpable, es la misma pregunta que yo te hago. ¿Dónde están los que te culpan cuando vienes a Cristo? ¿Dónde están aquellos que te señalan cuando vienes a los brazos de Cristo? Y le dice, continúa diciendo el versículo 10, ¿ninguno te condenó? Y dice que ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Todos estamos expuestos a ser señalados por culpables. ¿Te acuerdas de la historia de Lázaro? Dice que Jesús se tardó, cuando Lázaro murió, Jesús se tardó unos días más. Y Marta, ¿verdad?, corre al encuentro de Jesús y le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿A quién ya estaba señalando Marta en ese momento? Jesús. O sea, en otras palabras, le dices, es que si hubieses llegado, ¿por qué no llegaste? Casi le estaba recriminando eso a Jesús. El mismo Jesús fue condenado, el mismo Jesús fue señalado. Y ese es nuestro mayor ejemplo. Jesús fue a la cruz, ¿verdad? Se humilló, dio su vida por nosotros y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, glorificado y lleno de esa magnificencia y llamado digno, Cordero digno. Así es que yo te dejo esto en tu corazón. No hagas caso a ninguna condenación, no hagas caso a ninguna culpabilidad en tu vida. Dios está aquí para hacerte libre de ese sentimiento que a veces no nos deja avanzar, no nos deja crecer. Dios es el que nos trae a través de su gracia una justificación. Que Dios te bendiga. Oramos porque este mensaje sea un mensaje en tu vida que llene, que te bendiga y que sobre todo te haga salir de una situación como esta. Dios te bendiga.